Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos, bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa, Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Hoy vamos a hablar de exportaciones, importaciones, lo que conocemos como balanza comercial, pero también todo lo que hay detrás de eso, las regulaciones, los impuestos, por supuesto los aranceles. Todo eso vamos a aterrizarlo para saber Colombia cómo está, cómo le está afectando esta realidad que vivimos hoy en el mundo y pues por supuesto qué va a pasar en el mediano y corto plazo. Por ahora entonces vamos a aterrizar el programa en cifras. Según la fuente de Analdex, entre enero y marzo de este año, las exportaciones sumaron cerca de 11.895 millones de dólares, un aumento de 5.3 frente al mismo periodo del 2024. También, según Analdex, el aumento de las exportaciones se explica por el incremento en las ventas de café, de té, de cacao, de aceite de origen vegetal. Y en lo corrido del 2025, las exportaciones agropecuarias crecieron cerca de un 36.9%. Según Analdex también, en el primer trimestre del año, el principal destino de las exportaciones en Colombia continuó siendo Estados Unidos, con un crecimiento del 15%. Por esa razón es que todo el país se pone tan alerta cuando el presidente Gustavo Petro hace alguna referencia a ese gobierno o cuando definitivamente no podemos llegar a un acuerdo entre los dos gobiernos, porque realmente lo que entra, las divisas que entran a nuestro país, que por supuesto eso se traduce en bienestar para todos los colombianos, pues vienen de nuestro principal comprador, que es Estados Unidos. Más del 50%, perdón, de las exportaciones hacia Estados Unidos corresponden a bienes primarios como petróleo, café, oro y banano. Y según también Analdex, pues este destino representa cerca del 30% de las ventas externas al país. Ahora pasemos a AmCham. Este es un gremio que agrupa a muchos empresarios y cámaras de comercio pues, de Estados Unidos. De ahí, por eso, como los tenemos acá en Colombia, podemos ver realmente cómo piensan, cómo ven el país, cómo les llegan las noticias adentro y afuera, y pues esto es lo que aseguran ellos en sus diferentes estudios. El desbalance comercial en Colombia es muy alto. En 2024, por ejemplo, Colombia exporta 2.377 millones a China. Esto pues también, por supuesto, por todas las noticias en los últimos meses que hemos tenido con respecto a las restricciones comerciales de Estados Unidos a China. Pues bueno, nosotros apenas exportamos, le vendemos este tipo de cifras, pero además le compramos, importamos más de 15.936 millones de dólares. El déficit con China casi se compensa con las exportaciones a Estados Unidos, es decir, 14.337 millones. Por eso para nosotros es mucho más importante y eficiente Estados Unidos que China. La realización de Colombia, o la relación mejor de Colombia con China, podría entorpecer la negociación de las rebajas de aranceles. Pues bien, con todo esto, como les digo, ya lo vamos a aterrizar, pero antes vamos a ver la cronología, paso por paso, de lo que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la imposición de esos aranceles y de impuestos. Y por supuesto, vamos a aterrizar eso, cómo está afectando a Colombia. Carlos. Hola Sol, hoy vengo con aranceles impuestos por Trump en sus primeros 100 días de gobierno, datos que extraje de la BBC de Londres. Sin embargo, esto también se encuentra en las redes sociales de la Casa Blanca. Veamos. Entonces, el 1 de febrero del año 2025 hubo o se impuso aranceles a Canadá y México, arancel del 25% a la mayoría de productos importados de estos dos países. Aquí arranca la cosa, ¿lo recuerdan? Ya pasamos al 4 de febrero, aranceles a productos chinos. Empieza la guerra de los aranceles. Se estableció un arancel del 10% sobre todas las importaciones procedentes de China. Y continúa el señor Trump generando opinión y dando a conocer los nuevos aranceles. Ya el 12 de marzo hubo impuesto a metales. Entró en vigor un impuesto de importación del 25% sobre todo el acero y el aluminio que ingrese a los Estados Unidos. El 3 de abril, aranceles a automóviles importados. Se impuso un arancel del 25% a todos los automóviles importados que lleguen a los Estados Unidos. Esto para fortalecer la economía norteamericana, los carros y las marcas que a través de la historia han producido muchos vehículos, que estas empresas y estas marcas no caigan. Bien, y el 5 de abril, arancel general. Se introdujo un arancel base del 10% sobre todas las importaciones a Estados Unidos. El 9 de abril, aumento de aranceles a China. Se elevaron los aranceles al 145% para la mayoría de los productos
chinos. Y allí se desata un caos diplomático. Ya el 4 de mayo, luego de los 100 primeros días de gobierno, hubo una propuesta por parte del señor Donald Trump, propuesta sobre el cine extranjero, películas que se graben y se produzcan fuera del país, pero que sea con capital norteamericano, deberían ser grabadas en los Estados Unidos para fortalecer la industria. Y si son grabadas afuera, pues al ingresar a los Estados Unidos, propone un arancel del 100%. Y como siempre les he prometido, aquí en este sillón pues tenemos a las personas idóneas, a los expertos calificados para hablar en cada uno de esos temas y para que ustedes, por supuesto, después de todo lo que ven en las redes sociales, de todo lo que escuchan en los medios de comunicación, pues puedan llegar aquí y puedan realmente entender qué es lo que pasa y así tomar mejores decisiones para tener una mejor calidad de vida. Por eso se los presento. Tenemos aquí por este lado a Javier Garay, eres docente de la Universidad del Externado. Muchísimas gracias, profesor, por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Sol. También tenemos a este lado al profesor Henry Morocho, él es profesor de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias por estar acá. Estoy con todo el gusto acá y muy pendiente del desarrollo de las preguntas. Gracias, profesor. Y también tenemos hoy una mujer, ella está conectada en estos momentos, se llama Olga Ramírez, es socia de la firma Martínez y es experta en infraestructura de los puertos de Colombia. Olga, muchísimas gracias por estar acá y pues bueno, por supuesto por confiar en estos espacios digitales. Gracias, Sol, y a todos felices de poder conversar estos temas. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar la primera rondita de las preguntas y lo que quiero hacer es hacerlo con contexto. Empecemos por usted, profesor Javier, y expliquémosle a las personas qué es un balance o un desbalance comercial. Ok, digamos, eso es un tema que es recurrente en las discusiones sobre comercio exterior. En general hay unos cálculos que son realmente contables, no necesariamente es un cálculo económico. El número de exportaciones, o más bien el volumen de las exportaciones por lo que cuestan las exportaciones, menos el volumen de lo importado por lo que cuestan las importaciones, la resta de esos dos es lo que se llama balanza comercial, ¿no? Entonces, cuando es superavitaria, cuando esa resta es positiva, es lo que se llama superávit comercial, y cuando es negativa es lo que se llama déficit comercial, que es lo que aquí se denomina desbalance. ¿Y hoy cómo está Colombia? Pues digamos, uno puede, de manera general, uno puede decir que Colombia tiene una balanza comercial deficitaria, okay. ¿Sí? Pero cuando uno ya comienza a desmenuzar, hay diferentes cálculos y diferentes regiones y diferentes países. Por ejemplo, como ustedes mencionaban al principio, el principal déficit comercial que tenemos es con China. ¿Sí? El país con el que más profundo es el déficit comercial es China. En segundo lugar viene la relación, digamos, con los países desarrollados, que más o menos uno viendo Estados Unidos, los países europeos, incluso algunos países como México, Brasil, tenemos una balanza comercial deficitaria, mientras que otros países, digamos, de menor o igual nivel de desarrollo que el de Colombia, tenemos una balanza comercial superavitaria. En conclusión, entonces, todos los colombianos y los gobiernos siempre tenemos que apuntarle a vender más que comprar más. Pues digamos, yo diría que no necesariamente. ¿Sí? Digamos, como había señalado antes, el tema del superávit o el déficit comercial es un tema contable, es de las cuentas nacionales, pero no necesariamente es un cálculo económico. Y eso se reduce porque el tema del cálculo económico, más bien la cuestión económica, es que para poder exportar uno tiene que importar, porque la transacción económica, o más bien la transacción comercial se basa en eso, en que nosotros lo que hacemos es intercambiar productos para poder consumir más. No se nos olvide que siempre, en últimas, cuando hablamos de todos los aspectos económicos, estamos hablando de mejorar el bienestar práctico de las personas, y eso tiene que ver también con la satisfacción de deseos y necesidades a través de las transacciones comerciales. Muy bien. Profesor Henry, entonces nosotros en este gobierno, digo, el más cercano, el que tenemos hoy, siempre estábamos hablando de tenemos que diversificar. Y diversificar significa, pues tenemos que no seguir vendiendo, comprando exactamente lo mismo, más vendiendo que comprando, sino que pues empecemos a vender otras formas. ¿Eso en un país como Colombia es posible? ¿A cuánto plazo? Si ya nos vamos a dejar de vender petróleo, entonces, ¿qué más podemos vender? ¿Cómo diversificar esas exportaciones? La tarea de diversificar las exportaciones es, por decirlo así, para ponerlo cercanamente, es un modelo que se viene dando en Colombia de manera continua desde el año 66. Y se le denomina modelo de promoción de exportaciones de tipo cepalino, y ha venido dándose con el tiempo, y este presidente le ha apostado a la diversificación de exportaciones. Su primer ministro hace un programa muy interesante ligado al plan de desarrollo
con miras a ello. Indiscutiblemente, lo que hay que ver es que hay que escoger sectores en los cuales seamos realmente competitivos, porque el mercado ha avanzado mucho y definitivamente toca ir pensando. Y de acuerdo con lo que veo en el plan de desarrollo, se está buscando una línea muy cercana a la parte agraria, a la parte de cultivos, a cítricos y a productos de la naturaleza que son interesantes y se puede diversificar. Pero hay algo muy importante, Sol, en economía y en hacienda pública y en el Estado no hay que hacerlo uno y dejar de hacer lo otro. Si yo vengo haciendo bien, si vengo vendiendo y me vienen comprando también otros elementos, como es el caso de hidrocarburos, el caso de gas, pues yo tendré que mirar la manera también de que eso no se detenga. Lo aconsejable casi siempre en todo esto, de pronto como lo decía Javier, es tener una amplia canasta, estar vendiendo y comprando ampliamente y no haber abierto espacios y luego reducirme. No, uno tiene que diversificar, pero siguiendo con el compás y la continuidad de lo que se viene y ojalá mejor. Sobre todo cuando hay reservas. En el caso de hidrocarburos hay reservas y desde luego ahí está la naturaleza, hay reservas, se pueden explotar, es decir, se puede hacer lo uno y lo otro también. ¿Y vamos a lograr en tan poco tiempo que ya le queda a este gobierno en cumplir ese plan de desarrollo, en esa diversificación? Se viene haciendo, yo pienso que el resultado de las exportaciones que usted mostraba ahorita acá, Sol, hace ver que vienen dándose algunos sectores como cítricos y otras cosas que veo que vienen dándole al asunto indiscutiblemente unos resultados cuantitativos que van buscando sus resultados. Miren ustedes que las exportaciones se han aumentado en un 5.8%, aumentar las exportaciones en un 5.8%, cuando usted la compara con crecimiento económico, quiere decir que usted aumentó con respecto al crecimiento económico un 3 veces por encima el crecimiento de la economía. Es decir, se van dando resultados, pero yo creo que se podrían dar más. Hay que mirar más para afuera, hay que seguir en esa operación y desde luego eso no va a ser solo de este año, sino que tiene que seguir siendo un modelo que desde hace rato viene y hay que impulsarlo más. A mí me parece que podría tener más impulso, Sol. Muy bien. Olga, sigo con usted. Al final, pues para todo esto necesitamos puertos y esos puertos pues son marítimos y también son terrestres. ¿Qué resoluciones o cómo está hoy Colombia en la competitividad de esos puertos por donde vendemos y compramos o donde pasa la mercancía en general? Sí, Sol, yo creo que acá lo primero es decir que para el comercio exterior, pues tenemos tres principales vías, que son el mar, el aire y la tierra, y como lo mencionabas ahora, es importante resaltar que por el mar, Colombia exporta e importa el 90% de sus productos. Ya hablamos un poco de cómo están los puertos. Por aire, solamente como sabemos, se están moviendo productos que son perecederos y de muy alto valor, como las flores, los farmacéuticos, pero en una menor proporción. Y por tierra tenemos sobre todo este comercio exterior con países vecinos. Dicho esto, diríamos que Colombia ha hecho un gran esfuerzo desde el año de 1991, cuando se entregó a los privados la gestión de los puertos a través de la Ley Primera del 91, con el cual se trasladó bajo el esquema de concesiones a los privados para que administraran, operaran y modernizaran los puertos del país. Creo que el cambio ha sido evidente, las inversiones han sido bastante altas. Hoy podemos decir en Colombia que tenemos 9 zonas portuarias. Ahí las conocemos como La Guajira, Ciénaga, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Golfo de Morrosquillo, Turbo, Buenaventura, Tumaco y San Andrés. Y tenemos hoy 93 contratos de concesión y hoy tenemos una capacidad instalada del país de 410 millones de toneladas, con lo cual tenemos una primera conclusión, dice Colombia, con todas estas inversiones, con los privados a cargo de los puertos, tenemos una sobrecapacidad de infraestructura disponible para el comercio exterior y más o menos se ha movilizado alrededor de 200 millones de toneladas. Entonces ahí vemos
la diferencia y la capacidad que tenemos. Ahora bien, yo quisiera destacar que tenemos, por la ubicación estratégica de Colombia y por los índices de eficiencia en el manejo de los puertos, hoy tenemos el puerto de Cartagena rankeado como el primero en temas de conectividad y de eficiencia en rankings del Banco Mundial y en rankings mundiales, con lo cual yo resaltaría que tenemos una muy buena capacidad de infraestructura para atender todo este comercio exterior, pero adicionalmente somos eficientes y competitivos de cara a otros puertos de la región. Así como también podemos sacar la cara por nuestro transporte de carga con el aeropuerto El Dorado. Pero Olga, entonces yo quiero preguntarle algo. Me llamó la atención con lo que dijo usted de los privados y pues aquí entonces viene ya la actualidad. Esto simplemente la primera ronda era para tener un contexto y que nuestros usuarios audiovisuales pues entendieran cómo estamos hoy. Pero entonces eso que usted dice de los privados pues se viene troncado un poco con la idea que tiene el presidente Gustavo Petro o este gobierno que también lo escuchamos en semanas atrás, en donde es dejar de, o más bien estatizar los puertos, es decir, que los puertos no sigan en manos de los privados. Y pues digamos que hemos escuchado durante estos 2 años también pues el hecho de que hay un discurso antiempresarial. ¿Esto cómo podría afectar y cómo podría quitarle la competitividad a nuestro país? Sí, realmente yo diría, Sol, que hay que entender bien y que entiendo el presidente ya luego entendió mejor cómo se administran los puertos, y es que desde el año 91 se entregan a través de un contrato en el cual el privado es quien administra. Entonces hay que tener en cuenta que todo el tema de seguridad, razón por la cual el presidente en su momento mencionó que de repente debían tomarse acciones y cambiar el esquema, pues realmente quien tiene en la cabeza o en su haber las funciones del control de la seguridad, pues son las autoridades del país. Llámese policía, llámese todos los temas de sanitarios que están presentes en los puertos, con lo cual lo que sí es cierto es que hay que mejorar las acciones que entre privado y público se hagan para mejorar esta seguridad. Eso solamente como contexto de cara como a lo que el presidente mencionó en su momento, que luego al día siguiente ya dijo que no se había referido a cambiar el esquema, sino pues a reforzar todo el tema de seguridad. Entonces decir que o resaltar que en este esquema en el que el privado tiene los puertos a su cargo, pues son concesiones a largo plazo, en los cuales el privado asume el 100% de los riesgos, el 100% de las inversiones, pero adicionalmente le paga una contraprestación al Estado por toda la labor que realizan en los puertos. Entonces, ahí diríamos que el esquema ha funcionado perfecto durante estos desde el año 91. El riesgo es completamente a cargo del privado. Ya se viene solo algo que hay que empezar a pensar y que yo sé que el gobierno viene pensando, y es que según la regulación vigente hoy, los contratos tienen un plazo inicial que se podía renovar por una sola vez por 20 años adicionales y no podían ser más prorrogables. Ahora, entonces empiezan a vencer esos contratos con sus prórrogas en el año 27, con lo cual el gobierno tiene que empezar a tomar decisiones de qué va a hacer con esos puertos que ya pues tienen la prórroga que por ley, a la que por ley tienen derecho. Lo que se ha venido haciendo, y de hecho quedó en la política del COMPES portuario del año 2023, que incluso lanzó este gobierno, es que el Estado no está en capacidad de asumir o reasumir la operación administración de esos puertos. ¿Qué sí puede hacer? Puede entrar a renegociar los contratos y los elementos que les sean más útiles para tener contratos más favorables por el Estado, pero además contratos más actualizados, porque los que se firmaron fue en el año 91. Entonces habrá que ver qué obligaciones adicionales hay que considerar, qué habrá que pensar en la fórmula de la contraprestación, qué habrá que pensar en los terrenos adyacentes que de repente son propiedad de los privados a la hora de volver a otorgar concesiones sobre esos puertos. Pero yo te diría que un balance general de los contratos es que es un privado que ha hecho inversiones, que asume 100%, que además paga una contraprestación, pero que ya llegamos en un momento en el que habrá que renegociarse los contratos y, por supuesto, pensar en una mejor articulación entre el privado y público que nos permita mitigar estas, digamos, situaciones que de repente hoy estamos viendo, donde también interviene el público a través de sus autoridades que pueden mejorarse. Profesor Henry, pasemos entonces ahora a lo que también en las últimas semanas vimos y es la famosa ruta de seda. Volvemos a explicar qué es esa ruta de seda y nosotros al final, si lo estamos haciendo bien o mal, con ese memorando que firmamos. Bueno, vamos por partes. Sí.
La iniciativa se llama así, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, Belt and Road Initiative. Es un programa internacional que lanzó el gobierno chino desde el año más o menos 2015-2014 con el fin de generar una red internacional de aliados tanto comerciales como geopolíticos, y esto es importante. Esta iniciativa no se basa en tratados de libre comercio, no se basa en temas de importaciones y exportaciones, se basa principalmente en la generación de recursos frescos que va a tener China para prestar, ojo, para prestarle a los países que pertenezcan a la iniciativa con el fin de fomentar principalmente construcción de infraestructura estratégica para el comercio y para la cooperación internacional, ¿no? Entonces, Colombia desde hace muchos años se había planteado la necesidad de entrar a la iniciativa. Eso ha tenido problemas incluso, por ejemplo, en Europa. Yo me acuerdo cuando Italia decidió entrar a formar parte de la iniciativa, eso generó unos choques al interior incluso de Bruselas, de la Comisión Europea y demás, porque pues no se sabe realmente cuál es el alcance y la utilidad real de esta iniciativa. Otros países de lo que llaman el sur global, países no desarrollados, muy rápidamente se metieron en esto y comenzaron a solicitar recursos de manera casi que sin ninguna reflexión. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Sri Lanka, que incluso se quebró porque China, y reitero, estos son préstamos, no son regalos, sino son préstamos, y China es muy dura para cobrar en el momento en que necesita los pagos y no permite que haya concesiones, y eso pues llevó a la quiebra, por ejemplo, de un país como Sri Lanka. Está el caso de Egipto, está el caso ya más cercano de Ecuador y pues de Venezuela, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó y qué fue lo que se decidió este año? No es muy claro realmente que Colombia haya ingresado a la iniciativa. Lo que se firmó fue un acuerdo marco que va a dar la posibilidad eventualmente para acceder a ciertos acuerdos específicos para que eventualmente podamos pedir los préstamos, ¿sí? O sea, todo en eventualidad. Exactamente, y eso es un tema. Yo estuve revisando de manera muy juiciosa qué fue y no es muy claro, no aparecen los documentos y demás, no han sido publicados, pero lo que ha trascendido, no solamente en los medios, sino en los medios oficiales de Cancillería y de Presidencia, es esto, ¿no? Que es un acuerdo marco, no hay una adhesión todavía la iniciativa, pero eventualmente si llegamos a ingresar hay que tener claro, y la gente tiene que tenerlo claro, esto no es que haya un acuerdo comercial con China, y definitivamente depende sobre todo de las prioridades que determine Colombia, primero. Segundo, de la responsabilidad que tenga quienes vayan a pedir los préstamos, que es lo que más me preocupa, ¿sí? Y en tercer lugar, tenemos que tener claro, pues no hay almuerzo gratis ni en el ámbito interno ni en el ámbito internacional, y China pues le va a prestar a las iniciativas que le convengan a China. Okay. Y eso hay que tenerlo claro. Y entonces esto al final sí fue un mensaje positivo, negativo, o no fue un mensaje para el gobierno de Estados Unidos. Esa es otra cosa, porque es que ahí ya estamos hablando del ámbito específicamente geopolítico. Y ahorita Estados Unidos tiene digamos, una visión, no ahorita solamente, cada vez es más grave, porque esto viene desde Obama, pero definitivamente se ha fortalecido y profundizado mucho esa rivalidad que tiene con China, y definitivamente fue muy mal percibido tanto en el Congreso, y esto vamos a ver ahorita con el tema de la certificación en septiembre de este año, pero definitivamente también, por ejemplo, en el Departamento de Estado y en el gobierno de los Estados Unidos fue muy mal recibido, así el gobierno colombiano no haya querido hacerlo. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero claramente pues tenemos ahorita una debilidad también desde el punto de vista diplomático. Las personas que están manejando la política exterior colombiana pues no están preparadas para ello, no tienen la experiencia ni el conocimiento, y eso pues claramente puede haber afectado las relaciones con Estados Unidos, que vamos a ver, todavía no sabemos cuáles son los efectos. Muy bien. Profesor Henry, con usted termino esta ronda, y es que quiero aterricemos un poquito si realmente Colombia ha tenido o va a tener afectación con las decisiones del presidente Donald Trump, con todo ese registro de aranceles que nosotros pues mencionamos al inicio. ¿Colombia finalmente está ahí, es muy chiquitica, no tiene nada que ver, o al final el colombiano sí va a pagar más por lo que se importe, o vamos a terminar? Bueno, ¿cómo va a ser el efecto para el colombiano? Muy bien. En materia arancelaria, la verdad, esto ha sido una situación un tanto desordenada en la exposición, porque la evolución ha dado que nos colocaron en un arancel del 10%, luego ahora sale
el arancel, que ese sí nos va a pegar directamente, Sol, y es el arancel que le acaban de colocar al aluminio y al acero. Ese sí nos afecta directamente y particularmente a la industria siderúrgica. La otra parte del 10 ya unificado nos viene afectando, pero todo eso depende de un desarrollo que se vaya haciendo en estos meses. Es decir, a nosotros sí nos va a afectar y nos viene afectando porque nosotros teníamos, la verdad, casi el 50% de nuestro comercio con Estados Unidos en cero, con petróleo y en parte con café, y ahorita sí nos afecta de alguna manera ese 10%. Entonces, lo que sí estamos, y en ese punto estoy de acuerdo con Javier, es que miremos y esperemos cómo adelantamos en la diplomacia comercial alguna posibilidad de rescatar de alguna manera esos ceros que teníamos antes y no el 10 de ahora para dejar de afectarnos. Sin embargo, cuando miramos las cuentas y vemos las exportaciones como van creciendo, no me disgustan, pero hay algo, Sol, que decir, y es que resulta que en Colombia se hizo un pacto de crédito entre Asobancaria y el gobierno que viene ayudando mucho al sector real. Viene ayudando al sector manufacturero, al sector comercio, viene ayudando a vivienda. Imagínate que son 100.1 billones de pesos en crédito. Entonces, pese a que haya habido arancel, todavía no lo hemos sentido porque hay una muy buena inyección en la parte crediticia y Colombia, pese a esta incertidumbre en la parte arancelaria, porque no se puede decir que eso esté claro. Yo veía que en la exposición de Javier algo había de eso, y eso es incertidumbre, eso no está del todo claro. Uno no puede hablar de que hay aranceles definidos, hay tasas arancelarias que tratan de buscar un equilibrio de un norte que quiere Estados Unidos, que es bajar su déficit comercial y bajar su deuda. Ellos tienen ese propósito, pero nosotros desde luego sí nos venimos afectando por ello, y al menos en aluminio, en acero y en los productos que antes estaban en 0 y ahora suben al 10, desde luego se incrementan nuestros costos, que lo hemos paliado de alguna manera porque hemos tenido un pacto de crédito que nos ha ayudado con el crédito y la baja de tasas de interés, que ese es otro punto importante que quiero tocar, Sol. Ha bajado la tasa de interés en un 4.5% y eso ha ayudado al emprendimiento. Entonces, tocabas ahorita, Javier, en economía no hay almuerzo gratis. Fíjense una cosa, los costos de los aranceles se vienen de alguna manera sorteando un poco con la baja de tasa de interés interno y desde luego eso viene dándole alguna dinámica a las exportaciones. Sin embargo, hace falta recorrido de aquí para adelante y también depende mucho del apoyo que se le dé por parte de las políticas públicas a este asunto. Sí va a afectar y puede afectar a las exportaciones las alzas arancelarias, pero depende de una agresiva y muy buena dirigida diplomacia comercial. Entre otras cosas, dejar claro eso de la ruta de la seda, que me parece que es más bulla, porque indiscutiblemente ni siquiera se ha reunido la Comisión de Relaciones Exteriores, eso no tiene principio de reserva de ley, eso apenas indiscutiblemente son conversaciones, es más ruido, pero toca ver qué pasa. Pero ese ruido ha hecho daño, sin embargo, ahí están, unas son de cal y otras son de arena, pero hasta el momento las exportaciones van creciendo. Muy bien, ¿quería decir algo, profesor? Sí, dos cosas para complementar, digamos, las respuestas de Henry. Yo creo que hay dos elementos adicionales. El primero, ¿por qué están aumentando las exportaciones? Y yo creo que ahí, recuerden que habíamos mencionado PQ, ¿no? Es el volumen por los precios lo que determina el total de las exportaciones. Bueno, hay un caso importante que es el del café, que es una de las principales exportaciones, que ha venido siendo impulsada vía precio. Y los precios son internacionales, por lo tanto ahí no hay necesariamente una política nacional. No hay valor agregado. Exactamente, es un tema internacional de la volatilidad de los precios internacionales de los bienes.
Y en segundo lugar, el tema de los aranceles. Los aranceles los pagan los ciudadanos del Estado que los impone. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, cuando Estados Unidos incrementa los aranceles, quienes se van a ver más empobrecidos son los ciudadanos estadounidenses, no los colombianos. Cuando se hace el cálculo de cuál puede ser el efecto de los aranceles, por ejemplo, para el caso colombiano, hay que mirar en términos comparativos. Y ahí sí, por ejemplo, ese 10% que Colombia recibió, lo recibieron todos los demás países del mundo, incluidos, exactamente, en ese sentido lo que pasa es que quienes van a perder son los ciudadanos estadounidenses, ¿ya? Pero nosotros no nos vamos a ver necesariamente afectados, si eso se mantiene. Pero recordemos, por ejemplo, que se impusieron aranceles adicionales, por ejemplo, a Vietnam, que es nuestro competidor en temas de café, y ahí sí, pues, Vietnam va a quedar peor porque sale del mercado, que es lo que nosotros tenemos que evitar. Ahí estoy de acuerdo con Henry. Tiene que evitarse que Colombia sea sancionado o generado, digamos, un sobrecosto, digamos, a través de los aranceles, porque eso sí podría afectar. O sea, hasta ahora lo hemos sacado barata. Exactamente, por ahora. Listo, muy bien. Vamos a ver entonces esta nota de contexto que hace mi compañera Marta Olaya. La famosa ruta de la seda de la que tanto se habla en medios de comunicación no es más que una estrategia liderada por China. Los americanos ya sepan, ahora dormiremos 1000 años más. Para fortalecer sus lazos económicos con países de África, Europa y América Latina. A esta ruta ya pertenecen más de 140 países y últimamente Colombia manifestó la intención de adherirse a la ruta de la seda. Para algunos analistas, aunque si bien hay algunos aspectos positivos, también hay líneas rojas y aspectos negativos, como por ejemplo que China no es una economía de mercado, es decir, es una economía subsidiada, por lo que le quedaría difícil a Colombia competir con el gigante asiático, lo que podría desencadenar en destrucción de empleos y por supuesto de industrias. Si uno tiene que competir con una industria que tiene esas condiciones y ese tamaño, muy seguramente va a terminar desapareciendo. Y esa es la gran preocupación en el caso colombiano. ¿Vamos a ser capaces nosotros de poder mantener nuestra industria, nuestros empleos, nuestra economía, si nos llegan productos masivamente con condiciones que no conocemos realmente bien? En medio del contexto de la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, que Colombia se una a China podría ser un mal mensaje para Estados Unidos, que sigue siendo nuestro principal socio comercial. Consideramos que Estados Unidos, con el cual tenemos una balanza positiva de más de 1.500 millones de dólares, sigue siendo un importantísimo y el principal socio comercial del país. Sustituir mercados toma muchísimo tiempo. Y precisamente este mes se cumplen 13 años del Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos. Hacia ese país importamos más de 13.000 millones de dólares. Los productos que más se exportan, por supuesto, son el café, las flores, el banano, que según algunos analistas, por materia de infraestructura, sería difícil que llegaran a China. Creo que ha sido un buen tratado. Nos ha permitido incrementar el número de productos que se dirigen al mercado de los Estados Unidos, así como las empresas que lo hacen. Creo que un mayor aprovechamiento va a depender de que hagamos la tarea aquí en Colombia para llegar con más productos y que un número mayor de empresas puedan ingresar al mercado de los Estados Unidos. En conclusión, mientras que a Estados Unidos exportamos más de 13.000 millones de dólares a China, las exportaciones tan solo alcanzan los 2.300 millones de dólares y un déficit que supera los 13.000 millones de dólares. Soy Marta Olaya para Economía al Alcance de Todos, donde los números cuentan su propia historia. Bueno, varios puntos de esta nota ya lo hemos explicado acá, ya no habíamos dicho que no es un acuerdo comercial, pero pues acá tenemos también a Marta y está levantando la mano diciendo, no, un momentico, yo quiero preguntar. Así que Marta, tienes la palabra. Claro que sí, y le doy la bienvenida al profesor Amorocho y al profesor Javier, y pues prácticamente hace unos días también la Corte de Estados Unidos pues eliminó los aranceles que puso este país a varias regiones o a varios países, valga la redundancia. En ese caso, digamos, nosotros ya no estamos tan afectados con ese arancel del 10%, pese al arancel que se puso a los productos del acero y el aluminio, profesora Morocho. ¿Lo escuchaste? No. Entonces pasamos contigo que lo escuchaste Sí. y repetimos.
Digamos, efectivamente, ahorita lo que tenemos, como señalaba el profesor Henry, hay una altísima incertidumbre con el tema arancelario y la Corte de Comercio de los Estados Unidos detuvo estos aranceles del 10% que se impusieron a la mayoría de países del mundo porque se considera que no podían estar bajo la ley de emergencia económica que había señalado o que había utilizado Trump. Eso por un lado. Pero por el otro lado, definitivamente el tema de los aranceles al acero y al aluminio se mantienen. Y esos efectivamente fueron incrementados, pero no hay que olvidar que los aranceles al acero y al aluminio también vienen desde Obama por lo menos. E incluso desde antes, uno podría decir desde Bush hijo, por allá en el año 2001, 2002, comenzó a imponer los aranceles y se ha convertido en un tema de estrategia internacional de Colombia, pero también recuerden o recordemos que hay unos intereses de algunas empresas que producen acero y aluminio en Colombia de invertir en Estados Unidos. Entonces vamos a ver realmente qué tanto afecta eso la dinámica y la relación comercial. No son nuevos, o sea, por lo tanto, no debería de presentar una afectación en los consumidores o por lo menos en el mercado colombiano. Sí, profesor. Marta, los aranceles vienen desde hace tiempo. Lo que pasa es que ahora se han subido, ¿sí? Y cuando suben los aranceles se modifica el costo en la producción. Al aumentar el costo en la producción viene a generarse una incidencia directa en la rentabilidad. Pero entonces, desde luego, ahí es donde toca mirar las circunstancias entre unas y otras economías con las que estamos compitiendo, pero al interior nuestro, el que nos cobren aranceles, nos puede afectar la rentabilidad en la producción. ¿Son diferentes? Son los mismos aranceles sobre los mismos sectores, pero efectivamente, como dice el profesor Henry, lo que hicieron fue incrementarlos. Ahora, hay una cosa, una particularidad con estos aranceles, porque yo me acuerdo que cuando Bush impone los aranceles a principios de los años 2000, eran dedicados principalmente a Europa, eran en contra de Europa, que en ese momento era como el rival, mejor dicho, Estados Unidos siempre ha tenido un rival comercial, en ese momento era la Unión Europea, hoy son globales, lo cual volvemos al mismo cálculo y es todos los productores y todos los que le venden aluminio y acero a Estados Unidos hoy están en la misma condición, con 25% de arancel. Total. Habría que ver realmente en términos ahí sí de competitividad de las empresas colombianas que tanto nos afecta. Y ahí es el punto central de esto, Marta, que la industria siderúrgica, como todos lo saben, ha venido siempre apaleada un poco y no resiste muchísimo el alza de aranceles. Tenemos que ver cómo se da esto con las otras naciones, así como lo anuncia Javier. De esa manera contestaría Marta. Martica. Listo, profesor. Y pues la última pregunta, si bien todavía no estamos dentro de la ruta de la seda, porque fue más bien como una intención de este gobierno, pero también pues no es un secreto que ya el gobierno por lo menos eliminó las visas para los ciudadanos chinos y en China también se van a eliminar las visas para los colombianos. Este acercamiento, estas relaciones podrían tener más adelante repercusiones por parte del gobierno de Estados Unidos hacia Colombia, que es de pronto lo que temen los exportadores, ya que aunque debemos diversificar las exportaciones por ahora, Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial. Mira, Marta, yo creo que ahí comparto un poco la expresión de Javier de que las relaciones internacionales de Colombia en materia económica y en el mismo Ministerio de Comercio Exterior deben estar dirigidas por personas que tengan experiencia. Indiscutiblemente, esto se maneja con experiencia, se maneja con una muy buena diplomacia comercial y con el conocimiento de las cosas. ¿Cómo qué? Como el hecho de que todavía no hay nada en concreto. Lo que hay es un acuerdo marco, aquí no hay nada jurídico. Indiscutiblemente, donde no hay nada jurídico, hay un acercamiento y no hay una tendencia a mirar exactamente situaciones que comprometan la realidad. Eso, indiscutiblemente, en el escenario internacional no nos debería producir resultados negativos con los Estados Unidos, pero eso se lo tenemos que decir claro a los Estados Unidos
tanto en la Cancillería como en el Ministerio de Comercio Exterior. La verdad es que no hay nada. Con China no hay nada todavía. Hay un acuerdo marco que no es nada, porque ni siquiera se ha reunido la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República y aquí las cosas se manejan de acuerdo con la Constitución y con la ley. No hay nada en términos jurídicos. Gracias a los dos. Vamos entonces a ver qué le emberraca a la gente de este tema. Que los países imponen aranceles para proteger la economía y el entorno propio, que Estados Unidos lo está haciendo muy bien al imponer aranceles a varios países del mundo, entre otras opiniones del público. Hoy queremos preguntarle a los colombianos qué es lo que más les emberraca de los aranceles que se vienen imponiendo en los últimos meses en el mundo. Acompáñeme. Es impresionante, fíjese cómo eso incide en todo, en el precio del dólar, absolutamente en todo. Y realmente sobre eso no hay un asidero realmente técnico, solamente están predominando son los impulsos. El arancel básicamente es un impuesto para proteger la industria nacional. Autónomamente un país pone aranceles, pues simplemente está violando todas las normas del Código Internacional del Comercio y eso va en contra. Pero la verdad va en contra porque entonces ya nuestros productos van a ser muy caros para que me los compren allá. Entonces termina en contra de la industria nacional. ¿Usted a quién prefiere comprarle, Estados Unidos o a China? Por calidad de Estados Unidos, por precio a China. Pues indudablemente que esto afecta a la economía del país. Es una situación bien compleja, pero afortunadamente parece que ya hay un acuerdo entre China y Estados Unidos, por lo menos por 90 días, para reducir esos aranceles. ¿Qué le molesta de todo esto? Que nadie sabe qué pasa, que Estados Unidos se quiere vengar del resto del mundo cuando le ve todo el dinero a China y no sabe qué hacer con la deuda que tiene y se la quiere clavar a todo el mundo. Buenísimo. Bueno, ¿podemos decir que es desinformación, información en la gente? No, buenísimas las intuiciones de las personas. Muy bien. Buenísimas las intuiciones de las personas también, pienso lo mismo. Perfecto. Olga, entonces seguimos con usted. Tengo una pregunta. En temas de resoluciones, en tema de pedirle permiso a la ANLA, temas ambientales, teniendo en cuenta pues, que ya llega 2027, tenemos que empezar a negociar. Hoy, ¿qué resoluciones están frenando o qué resoluciones terminan, o decretos o pues, leyes en general, terminan poniendo más obstáculos o más costos en los puertos de Colombia? Pues hoy, mira, yo diría que esa falta de coordinación entre las diferentes autoridades es lo que hoy puede llegar a poner trabas en los puertos. Yo creo que hoy tenemos uno muy visible y es el caso de un puerto en Buenaventura o Puerto Antioquia en la zona de este nuevo puerto que va a cambiar toda la logística del país, porque realmente también hay mucha desinformación, pero hay falta de articulación. Yo no diría que haya una norma que esté hoy trancando o frenando el desarrollo de los proyectos. Creo que es más un tema de falta de coordinación. Lo tenemos también en un proyecto fluvial que es el Canal del Dique en Cartagena, donde vemos que por esa falta de coordinación entre las autoridades, pues los proyectos no pueden avanzar. Diría que eso es más que una ley como tal, sino una falta de coordinación y una falta de interés en querer sacar los proyectos adelante, porque lo que se ve son disposiciones o lineamientos, incluso aquí en Bogotá, en muchas zonas del país para frenar, digamos, el avance de los proyectos. Pero diría que es un llamado urgente a que las autoridades se pongan de acuerdo, porque cuando se ponen de acuerdo realmente los proyectos pueden avanzar. Y eso está afectando, no sé, inversiones a largo plazo, que se venga inversión extranjera, están desmotivándose los empresarios o al final todos en el camino pues se van acomodando. Sí, pues mira, yo diría que nosotros que trabajamos día a día con inversionistas en proyectos de infraestructura, sí ha habido una pérdida de confianza del inversionista, de aplicación de reglas del juego en una relación que es un contrato de concesión a largo plazo, pero en todo caso lo que siempre se ha dicho y lo que debemos seguir defendiendo quienes están en los proyectos, desde quienes están en las autoridades y demás, es que los contratos se cumplan como fueron pactados, que las reglas del juego se mantengan y que las instituciones sigan firmes, que yo creo que es un poco lo que ha permitido que aún hoy se sigan presentando inversionistas en los proyectos o que aún hoy se mantengan aún con pérdidas económicas que luego se traducirán en reclamaciones en contra del Estado, y es que las instituciones cumplan las reglas con las cuales los contratos fueron entregados. Entonces, si bien hemos tenido señales en general para todo el desarrollo de los proyectos de infraestructura, que no son muy, ¿cómo decirlo?, que no han sido muy buenas, realmente al final termina o un juez o la misma autoridad vía sus decretos y demás
estableciendo que se deben tomar medidas que permitan o que hagan cumplir las reglas del juego. Creo que eso es lo clave para el inversionista, que hayan reglas claras, que hayan reglas que se cumplan y que al final las condiciones bajo las cuales se contrataron se mantengan. Muy bien, ahora vamos con nuestra última o la recta final de este programa y es lo que pasa en nuestras redes sociales, la gente cómo está conectada y por supuesto las preguntas de las personas. Devan. Este tema es bastante controversial, es bastante, puede ser difícil de entender para, por ejemplo, los cibernautas que ya están conectados, pero también quiero contarle que hemos creado una pieza audiovisual para entender un poquito más sobre la discusión económica que tiene Estados Unidos con China y poder entender a fondo más este tema. Y mire, La guerra comercial entre China y Estados Unidos tiene un impacto complejo en Colombia, con posibles consecuencias tanto positivas como negativas. Hoy hablaremos de las tres más importantes de cada una. Positivas. Oportunidades de exportación. Según Analdex, la disputa comercial podría abrir nuevas oportunidades para Colombia en mercados como China, especialmente en sectores agroindustriales y manufactureros. Mayor competitividad. El encarecimiento de los productos chinos podría impulsar la competitividad de los productos colombianos en algunos sectores. Relocalización de inversiones. Empresas estadounidenses podrían buscar relocalizar sus operaciones en Colombia, lo que podría generar nuevas inversiones y también empleos. Negativas. Encarecimiento de materias primas. El aumento de aranceles en algunos productos podría encarecer las materias primas importadas por Colombia, afectando la industria nacional. Impacto en la industria siderúrgica. La guerra comercial ha provocado un aumento de importaciones de acero a precios más bajos que los locales, lo que afecta la industria siderúrgica en Colombia. Desvíos de productos chinos. Algunos productos chinos antes de que se dirijan a los Estados Unidos podrían ser desviados a Colombia, lo que podría afectar la producción local en sectores como la confección. ¿Será que tenemos oportunidad comercial en el mundo exterior? ¿Usted qué opina? Déjemelo saber en los comentarios. también le preguntamos a todos ustedes, los que nos siguen a través de todas nuestras redes sociales, por supuesto también de Instagram, en nuestras historias. ¿Ha sentido el efecto arancelario de Estados Unidos? Sí, siento todo más caro, un 33%. No siento el efecto, el 67% y no me importa. Pasamos ahora a la ronda de preguntas. 3 preguntas para ser muy concretos con cada uno de nuestros invitados. Empiezo con esta pregunta que le hace Angélica Rodríguez para el profesor Amorocho. ¿Qué reformas o acciones debería tomar Colombia para mejorar su posición negociadora frente a los Estados Unidos? Como lo dije en un principio, hay que dejar muy clara la posición de que con China se está adelantando simplemente unas intenciones que desde luego dada la ruta que debe seguir eso es una situación de un buen aliento, de mucho tiempo y que sin embargo, dada la dinámica que tenemos nosotros hoy con las exportaciones, lo que estamos demostrando es que nosotros somos leales a el comercio con los Estados Unidos, porque ellos nos compran y nosotros también les vendemos y tenemos un comercio positivo. Lo que yo aconsejo es una mejor diplomacia comercial y estar mejor representados técnicamente y directivamente desde el sector público para, desde luego, afianzar la muy buena relación que hemos tenido con Estados Unidos como socio comercial. Desde luego, lo otro es un proyecto que se irá definiendo en el tiempo. Bien, paso ahora con Olga. Andrés Gutiérrez pregunta y habla sobre proyecciones y recomendaciones. ¿Qué escenarios ve usted posibles para los próximos 5 años en términos de política arancelaria bilateral, puesto que ahorita entra pues otro gobierno en el país? ¿Qué puede haber? ¿Qué relación puede haber en esta parte económica? Yo diría que como en muchos sectores, las decisiones de política deben ser decisiones de Estado y no de gobierno. Sabemos que va a haber un cambio de gobierno próximamente, pero aquí yo recomendaría o diría que son dos las grandes decisiones que se deben empezar a tomar independientemente del gobierno que esté. Creo que una la mencionaban ahora mis compañeros y es que Colombia tiene que identificar e implementar, o sea, tiene que saber a qué sector le quiere apostar y en esa medida, una vez identificado el sector a que le quiera apostar, desarrollarlo y asimismo especificar poner más específica la infraestructura de puertos para ese sector y demás,
pero al final concentrarse para poder competir con otros países en lo que seamos realmente fuertes. Eso número uno. Y número dos, es también muy importante que Colombia decida en este terreno de incertidumbre, pues, con quién quiere ser aliado, o sea, con quién debería hablar, qué mercados es a los que les quiere apostar. Aquí yo tenía unas cifras de la ANDI recientemente, donde decía cuáles son esos aliados o socios estratégicos de Colombia desde el año 2014 hasta el año 2024, donde siempre está Estados Unidos. La variación ha sido muy poca, pero tenemos otros mercados donde no sé si hemos levantado la mirada para ver si queremos hablar con ellos. Entonces diría también que es una decisión de Estado revisar con quién queremos trabajar, a qué mercados queremos apostarle, dónde queremos vender, a quién le queremos comprar. Y esto no debe ser un tema de un posible acuerdo marco o de una decisión unilateral, sino que debe ser un tema de conversación, como lo decían, con experiencia en política comercial y de relaciones exteriores, que nos permita llevar a eso. Y tres, diría un último tema, y es resiliencia ante toda esta incertidumbre. Lo cierto es que el mercado global ha cambiado por muchas razones geopolíticas, temas de guerra y demás, que ya las cadenas de abastecimiento pues no son con la certidumbre que uno las tenía antes. Entonces lo importante es poder estar preparados desde la infraestructura en general, desde la política pública, para responder ante este tipo de decisiones y ser flexibles al tomar decisiones de acuerdo a cómo se vaya moviendo el mundo. Diría que son como esas tres cosas. Excelente respuesta. Pasamos ahora a concluir esta ronda precisamente hoy con el profesor Javier Garay, y esto lo pregunta Melissa Martínez. ¿Cómo pueden las empresas colombianas adaptarse mejor a los cambios arancelarios internacionales, no solo de Estados Unidos, sino también de otros países? Bueno, sí, yo creo que es importante que los empresarios y las empresas colombianas noten, se identifiquen y acepten las nuevas realidades en el ámbito internacional. Y algo que mencionaba Olga, pues que en últimas estamos hoy hablando ni siquiera de nearshoring, sino estamos hablando de friendshoring. Estamos hablando de que ahora esas cadenas de abastecimiento se van a dar no solamente entre países cercanos, sino entre países que sean aliados cercanos, y eso pues plantea también unas necesidades desde el punto de vista de política exterior, pero en eso los empresarios pueden hacer mucho. Por un lado, a través de sus agremiaciones, a través de la ANDI, como mencionaban antes, a través de Analdex, etcétera, que pueden ir manifestando esas necesidades, esos intereses y esas preocupaciones para que quien sea que esté en el gobierno las atienda. Y en segundo lugar, también un estudio, una profundización sobre las posibilidades que tienen de aprovechar pues las oportunidades y la construcción, realmente construcción y generación de valor, que no se genera la competitividad solamente vía precio, ¿no? Como lo decía Porter, hay que mirar otros elementos también para potenciar esas posibilidades. Y en último lugar, el tema de las negociaciones y los acercamientos también, la búsqueda de los mismos empresarios de esas nuevas relaciones con otros países. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Le voy a pedir a mi equipo de producción que me los ponga ahí en cajitas para poderme despedir de los tres. Gracias por estar, ahí están, ahí los están viendo todos. Gracias a los tres por estar acá, gracias por confiar en estos espacios digitales, gracias pues por supuesto atender a mi llamado y por supuesto por todo el conocimiento que nos dieron hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Sol. Muchas gracias, Sol. Gracias a todos. Bueno, muy bien, entonces así vamos, como les mencionaba, al tema de pues la recta final del programa, y en esta recta final del programa vamos a ver también el tema de el emprendimiento. Yo a ustedes siempre les he dicho que aquí tenemos un espacio en donde las empresas que tienen responsabilidad social pueden venir, tocarnos el hombro y decir, aquí hacemos cosas, que le ponemos la camiseta al país para que las personas tengan mejor calidad de vida. Y también, si usted es un emprendedor, sabemos lo que es difícil emprender en el país, y por eso creamos esta sección para que ustedes puedan mostrar lo que hacen día a día. Miren ustedes. Sigamos hablando de emprendimiento. Estoy con Juan Fernández, propietario de la marca Juan Becerra, artículos para hombre con detalles en cuero. ¿Lo dije bien? Así está perfecto. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva el emprendimiento? El emprendimiento tiene 8 años. Este año cumplimos 8. ¿Por qué decidió emprender con este tipo de artículos? Digamos que veíamos una oportunidad en combinar el cuero con artículos para hombre y que los hombres se sientan cómodos, pero a la vez también elegantes. Uno cuando va a emprender, uno dice, bueno, alguien ya está haciendo billeteras en cuero, alguien ya está haciendo correas, pero usted dijo, yo también quiero entrar en ese mercado. ¿No es difícil? Es bastante difícil, la hemos sudado mucho, pero queremos diferenciarnos en los detalles y también en nuestros diseños.
podemos garantizarle a la audiencia que las billeteras que estamos observando en estos momentos en pantalla son en cuero. Son en cuero, 100% cuero y hechas en Colombia. ¿Tienen tienda física? ¿Cómo están llegando a los clientes? Tenemos tienda virtual y también tenemos un espacio en una tienda física que se llama Bardad en la zona T. ¿Exclusivamente artículos para hombres? ¿No han pensado en incluir de pronto algo para mujer? Digamos que estamos pensándolo, pero por ahora nos queremos enfocar solamente en los hombres. Bien, página web de ustedes, por favor, y redes sociales para que la gente los siga. Perfecto, nuestra página web es juanbecerra.co y nos pueden encontrar también en redes como juanbecerra.co. Un abrazo y un saludo para la gente que lo ve en Economía al alcance de todos. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en Juan Becerra. Y con esto entonces terminamos nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por conectarse conmigo, con nosotros, con este programa. Ahí en sus pantallas están todas las redes sociales. Lo único que necesitan es internet y un dispositivo digital y simplemente escribir Economía al alcance de todos. Por supuesto, si nos siguen, si se suscriben, pues no solamente van a tener ahí de primera mano todas las noticias, sino también van a recibir muchas sorpresas de parte de nosotros. Gracias de nuevo por estar acá, gracias de nuevo por confiar en estos programas y sobre todo, pues que siempre recuerden que la idea es el voz a voz, que ustedes cuenten que este programa está hecho para poder desmenuzar cada uno de los temas de economía y finanzas que pasan en el país y así ustedes puedan tomar mejores decisiones. Que tengan feliz tarde. Finaliza Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Suscríbanse en nuestro canal y den clic en la campanita para alertar próximas notificaciones. Estén muy pendientes de las sorpresas que vienen en los siguientes contenidos. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.